Muy buenos días tengan ustedes. Hoy vamos a ver el tema restante de lo que es estudio de mercado. Vamos a abarcar prácticamente lo que es tamaño de proyecto. Bien saben ustedes por el concepto que tenemos que el tamaño de proyecto expresa la cantidad de producto o servicio por unidad de tiempo, ¿ya? Así, por ejemplo, en el matadero de Turco, el volumen de faena por año es de 6.000 cabezas de llamas, ¿no? Entonces, para nosotros representa el tamaño de proyecto esa cantidad, 6.011 cabezas de llamas por año. Otro ejemplo es el matadero municipal del Alto, que tiene una capacidad de 400 a 450 de cabezas al día. O sea, ahí faenan la cantidad de 400 a 450 cabezas al día. Ese es su tamaño, ¿sí? Ahora se está haciendo un nuevo proyecto a cargo del municipio, que probablemente esto va a duplicar su tamaño, ¿sí? La cantidad de faena ha quedado muy chico para la población que actualmente se registra en el Alto, ¿no? Probablemente esto va a tener la capacidad de 900 a 1000 cabezas o bovinos de faeno al día. Entonces, como ven, ese es el tamaño prácticamente de del proyecto, ¿sí? Entonces, como verán, se cumple lo que dice el concepto que expresa la cantidad de producto o servicio por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, es necesario que busquemos un equilibrio, por eso tenemos aquí una balancita, una figura que nos recuerda que tenemos que tener un equilibrio en este dimensionamiento, ya que el financiamiento, tanto como la disponibilidad de materia prima para su implementación, cuenta mucho, ¿no? Y así que si no tenemos este equilibrio necesario, no vamos a poder dimensionar un tamaño de proyecto. Hay variables que nos permiten determinar el tamaño del proyecto, ¿sí? Entre ellos está la disponibilidad de materia prima, el tipo de tecnología que vamos a utilizar, los equipos necesarios y el financiamiento necesario para este cometido. Entonces, otra variable es la dimensión del mercado, o sea, cuánto de población tenemos que nos van a asegurar la compra de nuestra producción, ¿no es cierto? Entonces, ese es el dimensionamiento del mercado, por ejemplo, nos da el tamaño de nuestro proyecto también, ¿no? Y si no tenemos este tamaño, este dimensionamiento de nuestro mercado, no vamos a poder realizar el dimensionamiento de nuestro proyecto. Otra variable necesaria que debemos tomar en cuenta es la capacidad de financiamiento, ¿ya? La capacidad de financiamiento de tanto de los gestores de proyectos, sean nosotros, más la población beneficiaria que tiene el anhelo de implementar este proyecto que están realizando ustedes, es la que se les asignó, ¿no? Entonces, si ustedes tienen capacidad de financiamiento, entonces este proyecto se va a realizar, ¿no? Es como cuando aquí nos señala un GIF, ¿no? Se está cuarteando, se está dividiendo prácticamente el dinero que se tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta en cuanto a capacidad de financiamiento? Cuando los recursos propios o financiados son suficientemente para atender las exigencias del tamaño a producir, ¿no? Entonces se hace imposible la implementación o la operación de un proyecto. O sea, si los recursos no son suficientes, no vamos a poder atender a la demanda que tiene el mercado, ¿no? Otro punto que debemos tomar en cuenta en esta variable es cuando estos dos recursos propios y de los de crédito solo responden a un tamaño mínimo. Entonces la implementación del proyecto
no nos dice que podemos abarcar todo el mercado, ¿no? Entonces debemos empezar quizás por etapas, ¿no? A implementarlo, quizás empezar con una pequeña cantidad y seguir creciendo a futuro, ¿no? Teniendo la seguridad de que vamos a tener espacio en el mercado. Otro punto a tomar en cuenta son cuando los recursos financieros son suficientes y facilitan la selección del mejor tamaño. O sea, cuando tenemos suficiente dinero, ¿por qué no, no? Entonces podemos abarcar cómodamente y confiablemente a este proyecto. Otra variable que se toma en cuenta es la tecnología utilizada, ¿ya? Una variable muy importante, ya que sin tecnología prácticamente no se puede implementar un proyecto. Por lo tanto, necesitamos contar con tecnología, y si no la tenemos, pues tenemos que añadir a nuestro proyecto que tenemos que tomar en cuenta esta tecnología necesaria para poder hacer producción. ¿Sí? Otra, como ya les había dicho, la variable importante es la disponibilidad de insumos. Ejemplo, si nosotros tenemos una producción de vacas lecheras, queremos vender leche al mercado, si no tenemos suficiente forraje, difícilmente vamos a poder asegurar la cantidad necesaria que nos está pidiendo el mercado y en la frecuencia que se nos está pidiendo, ¿no es cierto? Generalmente la leche se vende a diario. A diario se tiene que suministrar hacia el mercado una cantidad de leche, pero si no tenemos los insumos como ser forrajes, no tenemos establo, no tenemos una sala de ordeño, no tenemos equipos de colecta de leche, por ejemplo los ordeñadores, ya sean eléctricos o mecánicos, o ordeñadores manuales, no personas que puedan ordeñar, etcétera, no vamos a poder llegar al mercado, ¿sí? Un punto importante también, otra variable quizás y dentro de nuestro formato de proyecto se le conoce como localización de proyecto, es importante la ubicación de nuestra planta de producción en el lugar apropiado dentro de nuestra ubicación geográfica. Por ejemplo, si fuese alejado la granja de producción de leche, no nos pudiera permitir llegar a los puntos de acopio, entonces sería malo, ¿no es cierto? No vamos a poder llegar con la calidad necesaria porque al transportarla puede fermentarse la leche. O de lo contrario, el transporte nos va a costar otro presupuesto más. Entonces, al hacer esta inversión, nosotros incrementamos el precio de la leche. Por lo tanto, no es aconsejable llevar desde puntos muy lejanos a los centros de venta, digamos, ¿no? Entonces hay que ver también esa situación o prever equipos de refrigeración que nos permitan llegar con la misma calidad al mercado, pero tengan en cuenta que al tener un equipo de refrigeración también nos incrementan los costos de producción, ¿ya? Una variable también que también se toma en cuenta son las variables estacionales, o sea, productos estacionales que solamente se pueden vender en una época de tiempo, como ser Navidad, cuando se consume bastante lo que son los pavos, aunque no en nuestro medio, pero sí en otros, o la carne de cerdo para la cuestión de Año Nuevo, carnavales, etcétera. O sea, también se tiene que prever esa situación, ¿no? En otros países, por ejemplo, la carne de pavo solamente se consume para la cuestión de Navidad. Luego de la Navidad nadie lo toma en cuenta, ¿no? O sea, un poco porcentaje quizás todavía accede a ese producto, pero la venta no es tanto como en la época de Navidad. Bueno, ahora con esa pequeña explicación vamos a pasar al cálculo de la dimensión de proyecto. Vamos a irnos a las hojas de Excel o al ejercicio correspondiente para poder hacer nuestra dimensión en nuestro ejemplo que estamos realizando.